Se está convirtiendo el video de la primera parte en forma paralela. Ya, estábamos en esto. Vamos a esperar a que las personas se conecten. ¿Tiene alguna duda, señorita Sofía? No. Lo que sí, cuando dijo del 9,8 que nosotros ocupábamos 10. Claro, nosotros vamos a ocupar 10. Usted ocupa para la prueba y para todos los efectos. Lo que pasa es que estos son algunos problemas que yo tenía por ahí guardados, entonces estaban resueltos y yo lo utilizo y aquí se usa el 9,8, por eso les doy la explicación. Le es más fácil multiplicar por ¿Esto 12. lo sube, profe? Por supuesto, señorita, eso está en el aula virtual hace rato. Ah, ya. Todos los videos, todas las cosas que yo hago en clase las he subido al sistema. Yo les dije que en esta semana que usted tuvo de, de repaso, o sea, descanso, estudiara un poco. Todos estos materiales están Sí. ahí. Ahora estoy revisando algunos problemas que, mira, estoy yo contigo, el resto no se comunica. Ahí mandó un mensaje al grupo. Ya. Bueno, lo que te estaba diciendo que ahí después se reemplaza, ¿cierto? En una ocasión, esto incógnita, f sub c, tienes el coeficiente roce que vale 0,3, la masa del B que vale 4 por 10, y tienes este valor, entonces tú despejas f sub c y eso te queda 12 newton, que es la fuerza de contacto. Y por último, dice, analiza los resultados de los apartados anteriores si se intercambia la posición de los bloques. Es decir, ahora coloco yo el B y coloco el A. Ahora la fuerza está actuando sobre el B y sobre el A. Entonces, ¿qué nos responden? Si se intercambian los bloques, la fuerza de contacto entre ambos es diferente. En el primer caso, si se intercambia la posición de los bloques y teniendo en cuenta la labor de la aceleración, se obtiene para la fuerza de constante el valor A igual a 3 metros segundo cuadrado. Cuando termina aquí. Bueno. Y la fuerza de contacto te vale 24 newton. Entonces, aquí te dejan de tarea que tienes que hacer lo mismo. Entonces, ahora colocas F sub C menos la fuerza externa menos F sub C, eso es igual a M sub B por A. Y el B vale 4 por A. Y el otro te queda F sub C es igual a MA, ¿cierto? M sub A 8 por A. Entonces te van a cambiar los valores. Esto te va a quedar el valor de cuánto nos dijeron, de 3, y la fuerza de interacción entre ella interna 24 newton. Entonces eso se lo dejan a uno de tarea, ¿ves? Para que lo haga, para que trate de comprobar esas cosas. No sé si tienen alguna duda. Este problema que está aquí, por favor, yo hago clase en otros lugares también, entonces utilizo la situación, este no lo hagan, ¿ah? Este problema que está aquí, el del barco. Ahí también hay una fuerza de contacto, ¿ves? Ahí tiene un plano inclinado. Ahí les dejé uno de tarea también, para que lo hagan. ¿Dudas, consultas de esto? Ay. No, profe. ¿Dudas? Ni una. Están los problemas resueltos, ¿ya?
Usted tiene que ahora jugar con ellos, ver las tensiones, todas las cosas. Estos problemas venían presentados de esa manera, entonces yo dibujé todo esto en rojo, me di el tiempo, coloqué las fuerzas, después las ecuaciones y ahí aparece la resolución. Igual cosa acá, ¿ves? Para el eje de las Y, esta es la máquina de Atwood, este cuerpo baja, el otro sube. Y ahí está la resolución. ¿Estos problemas los vieron o no? Yo al menos no. El de la pierna, que está como elevada, ese sí estaba en la guía, pero como de vectores, creo. Sí, también como vector. No Y debe hay que ser el eliminar mismo. las tensiones nomás. ¿O sí? Ah, Vamos a hacer, sí. vamos a hacer el Sí. problema 1. Porque yo les puse ahí ejercicios a resolver, pues yo les resolví algunos, que fueron estos. Entonces dentro del PPT les dejé algunos de trabajo voluntario para que lo hicieran. Estos problemas que están con amarillo los vimos, ¿no? Esto lo vimos en clase también, el de la niña, ¿no? Ahí está el del brazo del torque, también lo vi en clase. El de la gimnasta lo vimos también, ¿verdad? Sí, profe. Ya, entonces vamos a poner ahí con amarillito, porque ese también me recuerdo haberlo visto, lo expliqué. Ahí. El problema de los niños también lo vio, ¿no? Sí. Ahí está los diagramas, ese es el dibujo original, entonces tú te das cuenta que yo le hice mucho más cosas, las fuerzas, cada uno de ellos, la resolución. Ese se los dejé de tarea porque aparece ahí la resolución. Ese ya es un poco más complicado. Ahí está el de la pierna. Eso, entonces vamos a ir a resolver algunos. Vamos a bajar esto aquí. Ya, vamos a ir a hacer este de el de los niños. Ya. Dice un balancín, está hecho con una sola tabla uniforme de peso 50 newton. ¿Qué significa eso? Uniforme. Que la tabla tiene una densidad lineal de masa que está distribuida, ¿cierto?, uniformemente en su largo. Es decir, esto no es un bate de béisbol. Los bates de béisbol, tú ves que el extremo, ¿cierto?, donde se toma es mucho más delgado, ¿cierto? Y la punta delantera, ¿cierto?, es un poco más gruesa para darle el golpe definitivo. Igual cosa pasa con esto que usan los golfistas, ¿cierto? Su masa no está distribuida uniformemente porque la punta tiene ahí un tope, ¿cierto?, donde es mucho mayor. Entonces dice, por eso una tabla uniforme, su masa está distribuida uniformemente. De peso 50 newton. Sobre el balancín se ubican dos niños que pesan 400 y 300 newton, respectivamente. Entonces el niño va a poner 400 y este 300. ¿Cuánto vale la masa al niño? Porque ese es su peso. ¿Cuánto vale? Si es que vale 10. ¿Se recuerdan el peso cómo se definió, no? La fuerza peso. Yo creo que no. ¿Cómo?
Que yo al menos no. Sí, pues la fuerza peso fue definida cuando vimos cuando vimos la fuerza en cuestión, el producto de la masa por la aceleración de gravedad. Si G vale 10 y el peso vale 400 newton, ¿cuánto es la masa? ¿Cuánto es la masa? Chiquillas, chiquillas, por favor, estudien. Ya. Si el peso vale 400 newton, la aceleración de gravedad vale 10, ¿cuánto vale m, la masa? ¿40? 40, ¿qué cosa? ¿Newton? No, güey. Sí. Metros por Porque segundo cuadrado. no podemos estar adivinando, mira. Los newton es una unidad compuesta, cuando yo le dije cuando comenzamos el proceso, el newton es una unidad compuesta y eso es kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado. Y eso es igual a m por 10. Ya, ¿qué hago ahí en esa ecuación? ¿Qué puedo eliminar? Los metros y los segundos. Perfecto. El programa no me deja eliminar, tengo que hacerlo uno por uno. Son algunas falencias que yo le veo al programa pero bueno. Ya. El 10, ¿qué es lo que le está haciendo al M? Multiplicando. ¿Pasa al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces te queda 400. ¿Y eso igual a cuánto? 40 kilogramos. Eso, 40 kilogramos. Entonces, aquí me dan completitos los pesos, ¿me entiendes? Entonces está la fuerza peso para ambos. Mire, recién terminó el video de la primera parte de nuestro curso. Entonces, ¿me permite un poquito, por favor? Si no, después me olvido esto. Porque después tengo que subir Obvio. esto. Ahí, entonces aquí le pongo. eh,
Grupo 1, hoy día estamos a 20 del 10/2020 y esto es biofísica. Para que ustedes puedan ver estos videos. Si es que lo quiere ver, pues sí, pero es una ayuda extra. Ahí está, entonces después yo me encargo de subir estos videos al aula. Si no lo hago ahora, después se me juntan muchos videos. Ya. Entonces vamos a hacer, dice respectivamente, el punto de apoyo está justo bajo el centro de gravedad de la tabla. Es decir, está en el punto medio. ¿Ya? Si la tabla, eso, el punto de apoyo está justo en el centro de gravedad de la tabla. Y el niño mayor, ¿cierto? Está a 1,2 metros del centro. Determinar dónde se debe sentar la niña de menor peso para equilibrar el sistema. Y B, calcula X para que otro eje de rotación del sistema. Para otro, calcular X. Entonces me piden hallar dónde debe estar ubicada la niña. Entonces voy a tomar este dibujo y lo vamos a trabajar acá, en el Paint. Cuando tenga una lámina así de esta característica, un dibujo, tómelo siempre a 45 grados. Así se distorsiona lo menos posible. ¿Ya qué peso, qué fuerzas hay? No, ese no me sirve. ¿Qué es lo que son esos los pesos, no? Sí. Yo coloco etiqueta. Ahí tenemos. Hay una reacción también aquí hacia arriba. En cuestión. Porque eso tiene un pasador, hay una bisagra, y ahí se genera una reacción hacia arriba. Ya. Entonces, vamos a hacerlo aquí le vamos a colocar el 0. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La sumatoria de los torques respecto al punto O. ¿Qué fuerzas tenemos? Los pesos de los niños, ¿no? Y te queremos saber esa distancia donde te debe estar ubicada la niña. Ahí está la reacción en el pivote central, están los dos pesos. Y me va a dar este sistema referencial, lo indico. Entonces este es nuestro eje X para el sistema. ¿Hay fuerzas en el eje de la X acá?
Te pregunto por favor, ¿hay fuerzas en el eje horizontal? Sí, la de los niños. Dije en el eje horizontal, por favor. Espera un poquito, ¿dónde está esto? Ahí. ¿Cuál es el eje X? Esta. ¿Hay fuerzas en el eje horizontal X? No hay ninguna. Están todos en el eje vertical, ¿o no? Por eso puse el eje de las Y. Entonces, condición Entonces, la primera es la condición de equilibrio translacional que yo debo plantear. Entonces, aquí coloco 1, eje X. 0, no hay ninguna fuerza. 2, en el eje de las Y. Vamos a nuestro dibujo. ¿Qué fuerza hay en el eje horizontal? Perdón, el vertical, el eje de las Y. La de los niños. ¿Qué cosa? La de los niños, O sea, su peso. sus pesos, ¿cierto? Tenemos que ponernos de Exacto. acuerdo en eso, porque si usted me dice la de los niños, entonces usted me dice, en el eje vertical están las fuerzas de peso de los niños. Ya, ok. ¿Y qué más hay hacia arriba? Ahí en ese La punto, de la la reacción en el pivote. Ahí hay un pasador, es su pivote. un pivote, ¿cierto? Ahí hay un pasador, hay una tuerca, una bisagra, ¿cierto? Normalmente estos balancines cuando están en la plaza de los niños, ¿cierto? Hay una bisagra, si se sube una persona con mayor peso, ¿cierto? Que los niños que soportan, esto se va a quebrar, pues se va a romper y eso es lo que sucede. La gente no cuida lo que es gratis. Entonces, aquí en el condominio donde yo vivo también, pues normalmente se quiebran porque la otra vez se paró un señor aquí, ¿cierto? Columpiándose y quebró la tabla en dos. Vaya usted a ver si pagó o no. Pero bueno, usted tiene hacia arriba la reacción, entonces usted coloca primero los positivos, R, menos hacia abajo, M, ¿cierto? Sub A por G. Y después tiene M sub B por G, que es el peso de la niña, igual 0. Ya. De aquí, ¿qué podemos decir? Vamos a tratar de concluir alguna cosa. Vamos a despejar la reacción. Todo lo que es negativo pasa al otro lado con signo po. Ya. El peso del niño son 400 newton. Más la masa de la niña, que eran ¿cuánto? 300 newton. 300. 300 el peso, bien. Esto está aquí. Si tú sumas los dos, te queda 700 newton. Eso aquí corresponde a la reacción en el pivote, ¿no?
el R. Y obviamente esta R está soportando estas dos fuerzas que están apuntando por abajo, los 700 newton. ¿Ya? Entonces ahora a mí me piden calcular a qué distancia se debe ubicar la niña. Me piden hallar ahí, esa distancia X. El niño está ubicado a ahí está ubicado. Entonces, ¿cuál es el brazo para el brazo para para el niño? ¿Cuál es esta distancia desde el centro de acá? 1,20, ¿no? ¿Y qué fuerza está actuando? Esa fuerza. La niña no sabemos dónde se debe ubicar, pero está actuando con esa fuerza. Entonces, lo que yo quiero saber ahora es el X. Y como es una distancia, entonces voy a ocupar la condición de equilibrio rotacional. ¿Para qué vamos a escribir eso si lo tenemos acá? Esta condición, ¿no es cierto?, dice que la suma de todas las fuerzas F sub I debe ser igual a 0. Y esta otra condicionalidad dice que la sumatoria de todos los torques, y el torque se definió con la letra tau. ¿Dónde está esa? Respecto de algún punto. Y en este caso vamos a elegir el punto 0. Ya explico por qué. Desde el primero ya. Entonces, respecto al punto O, ¿por qué ocupo el punto O? Porque si yo hago los torques respecto a este punto, elimino eso que desconozco. Ya, entonces me es más fácil hacer los torques. Podría hacerlo respecto del punto del niño o de la niña, pero como yo tengo que saber la distancia, entonces lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, el torque, ¿cómo se definió? ¿Cómo se define el torque? Ahí está el torque. Es la fuerza por la distancia, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces vamos a hacer el torque. ¿Cuál es la primera fuerza? MAG. Ahí está. Vamos a ocupar eso que está ahí. ¿Cuál es la distancia para esa fuerza? ¿Cuánto es la distancia para esa fuerza respecto al punto O? ¿Cuánto vale? 1,20. 1,20 metros por 1,20 metros. Más, estoy sumando, más. Luego la otra fuerza presente, ¿cuál es? La masa de la niña, ¿no? MG. La masa de la niña. Entonces vamos a colocar la masa de la niña.
Ahí está. ¿Cuánto vale el brazo para ella o la distancia, el vector de posición, desde la fuerza donde está siendo aplicada el punto donde está haciendo los torques? ¿Cuánto vale? No se sabe. Ya, pero ¿cuánto X. vale ahí? X. X. Perfecto. X. Ya, X. Le vamos a poner ahí un por. Y eso debe ser igual a 0. Ya. ¿Esto cuánto vale, MAG? ¿Cuánto vale? 400. 400 newton. Lo voy a copiar para ahorrarme tiempo nomás, nada más que eso. Por 1,20. Oiga, usted mira, y eso lo puedo multiplicar antes, por supuesto, lo puede hacer. Ya, M sub VG, ¿cuánto vale? 300 newton. Por la distancia X. Igual a 0. Ya, vamos viendo. Esta fuerza que está aquí, ¿dónde viene esta cosa? No. Ya, esta fuerza, ¿cierto? Que estaban poniendo el niño, hace girar el sistema hacia dónde? Sentido reloj o antirreloj. 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 Y de acuerdo a nuestra condicionalidad, voy a ir ahí está. Entonces dice, F, si hay una fuerza F que hace girar el cuerpo en sentido antirreloj, el torque es positivo. Entonces le colocamos el signo positivo adelante. Ah, perdón. Y ahí le ponemos el más. Vamos con la niña. Esta niña, ¿cierto? Está generando una fuerza hacia abajo, ¿no? Hace girar el cuerpo del sistema en qué sentido? ¿Sentido reloj o antirreloj? Reloj. 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 ¿Y el torque cómo es en ese caso? Si hay alguna fuerza que hace girar el cuerpo en sentido reloj, el torque es Tío. negativo. Entonces ahí le coloco el signo negativo. Ya. Recuerde que estas dos flechas que yo coloco, una flecha significa que yo continúo el proceso de cálculo hacia el lado. Entonces ahí multiplicamos 400 por 1,20. Y eso le queda 480 newton metro. ¿Cierto? Y más por menos, ¿cuánto te queda? Más por menos, Menos Menos. 300 menos 300 en cuestión. newton. Newton por X. Y es igual a 0. ¿Qué tengo que hacer desde aquí de esta ecuación? Despejar X, ¿o no? Entonces lo paso hacia el otro lado con signo positivo. Considero el primero igual. Y eso es igual. Estaba con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Ya, ¿qué puedo hacer ahí antes de continuar? ¿Puedo eliminar alguna cosa, no? Que esté tanto a la izquierda como a la derecha. No tengo ni signo más ni signo menos. Así que lo puedo hacer con facilidad. ¿Qué puedo eliminar? Newton. Los newton, perfecto. Entonces te queda X igual ¿cuánto?
Eso te queda 480 dividido por ¿cuánto? 300. 300. ¿Y eso cuánto da? 480 dividido en 300 igual 1,6 metros. Sí. Y esa es la distancia a la cual debería estar el niño. Entonces, ¿de dónde yo obtengo? ¿Por qué yo obtengo que eso es positivo o negativo? Porque esto está en el PPT. Esta es la definición del torque. Por ahí alguien me preguntó el peso. Voy a ir a buscarlo. Tipos de fuerza. POW, ¿qué es lo que es? Es la fuerza con la cual la Tierra atrae. Y ahí está la definición del peso. El peso se mide en newton. Y ahí está la fuerza-peso apuntando hacia el centro de la Tierra. Y les dije, ¿cierto?, que el peso era variable porque la aceleración de gravedad es variable dependiendo del planeta en el cual se encuentre. La fuerza normal, la fuerza de roce. La fuerza de roce estático y cinética. Ahí está. Ahí está el protocolo para resolver los problemas. Que lo comparé, ¿cierto?, con una receta para hacer un queque. Vierta 1 kilo de harina sobre el bolo, coloque 2 huevos, revuelva, agite, coloque un poco de mantequilla, ¿entiendes? Entonces ahí está la situación dada. Ya. Entonces ahí está la hoja, la resolución de ese problema. Y esta resolución que está aquí, no es ese. Esto lo voy a colocar en una hoja y se la voy a subir más ratito. Profe, ¿no había un punto B? O sea, como el punto A era la distancia de la niña y había que sacar otra cosa, ¿o no? Al tiro lo veo, espera un poquito. Hoy día son clases de el 20. Ya dice, el punto de apoyo está en determinar dónde se debe sentar la niña en cuestión. Y calcule el valor de X para otro eje de rotación respecto al eje X. O sea, yo lo que hice, ¿cierto?, fue buscar este eje. Entonces tú lo podrías colocar aquí. ¿Ya? La idea es que tú después lo hagas buscándote otro eje en cuestión. Yo puse mi 0 acá. ¿Ya? Tú podrías colocar tu eje aquí, dicen acá, entonces haga esto para determinar X. Entonces tú te podrías posicionar aquí o acá para determinar X. Entonces acá, determinar dónde se debe sentar la niña de menor, lo hicimos. B, calcula X para otro eje de rotación del sistema. Entonces otro eje de rotación podría ser este o este otro. ¿Me entiendes, Sofía?
Sí, profe. Entonces eso lo decides tú Gracias. donde te ubicas. Yo te hice una parte, tú haces la otra después. Vamos con este otro problema. Aquí dice calcula la tensión en la cuerda, esa que está ahí, que sostiene la viga y a qué distancia se encuentra del punto A. Esa distancia reconsidere despreciable el peso de la barra. A ver, y aquí perdón, un poquito. Entonces ahí está la resolución del problema y te puse el dibujo, ¿te das cuenta? Vamos con el problema en cuestión que nos están pidiendo. Aquí está. Entonces lo vamos a copiar y lo voy a llevar al Paint. Eso lo borramos. Profe, se va la llamada. Nos metemos en mismo. Sí, pues hay otro ratito podemos estar. Hay otra clave. Yo se la entregué a usted, ¿o no? Sí. Ya. Entonces nos conectamos a ella. Cuando tenga esto, ya le dije ya, tómalo siempre a 45 grados, de manera cierto que no se distorsione tanto la imagen, ¿ves? Eso lo borramos. Ya, ¿qué fuerza hay aquí? Está el peso ese, 200 newton. Está este otro,